Las mil y una noches. Historia del rey Shahryar y su hermano, el rey Shahzaman. Se cuenta que en el transcurso de lo más antiguo del tiempo y en una edad remota, hubo un rey sasánida que dominaba las islas de la India y de China, que era jefe de ejércitos, de auxiliares y de servidores. Tenía 2 hijos, uno mayor y el otro menor, pero ambos eran buenos caballeros y héroes. Por más que el mayor aventajara al menor en estas cualidades, este heredó el país y gobernó con justicia entre sus súbditos. Por eso, los habitantes de las posesiones de su reino le amaban. Se llamaba el rey Shahryar. Su hermano menor se llamaba Shahzaman y era el rey de Salamarcanda. El bienestar duró largo tiempo en ambos países, pues cada uno de ellos permanecía allí gobernando con justicia a sus súbditos. Y así transcurrió un lapso de 20 años en que sus vasallos vivieron en el bienestar y el desahogo. En estas circunstancias, el hermano mayor deseó volver a ver a su hermano pequeño, por lo cual mandó a su visir que se fuera de viaje y regresase en su compañía. El visir contestó: escucho y obedezco. El visir viajó sin cesar hasta que llegó a su destino sin tropiezos. Recibido en audiencia por Shahzaman, lo saludó y le informó de que su hermano estaba ansioso de verlo y que deseaba que lo visitase. El rey escuchó complacido, aceptó la invitación y se preparó para el viaje. Mandó sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y sus auxiliares y delegó las prerrogativas regias en su visir. A continuación, emprendió la marcha hacia los estados de su hermano. Pero cuando llegó la medianoche, recordó un objeto que se había olvidado en su palacio y regresó. Entró en su habitación y encontró a su esposa durmiendo en el lecho conyugal, abrazada a un esclavo negro. Cuando se dio cuenta, perdió el mundo de vista y se dijo: si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? Al hacerse esta reflexión, desenvainó la espada y dio muerte a los 2 en el mismo lecho, regresando enseguida al campamento, donde dio órdenes de emprender la marcha. Viajando sin cesar, llegó por fin a la ciudad de su hermano. Este le salió al encuentro, lo recibió y lo saludó demostrándole cuán enormemente le alegraba su llegada. Engalanó la ciudad y lo sentó a su lado, hablándole con efusión. Pero el rey Shahzaman recordaba lo que le había sucedido con su esposa, por lo cual la tristeza que se había apoderado de él iba constantemente en aumento. Su tez palidecía cada vez más y su cuerpo adelgazaba. Cuando su hermano se dio cuenta de todo ello, pensó que se debía a lo alejado que estaba de su país y de su reino, por lo cual no le preguntó por las causas del estado en que se encontraba. Pero un buen día le dijo: hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea. Y el otro le contestó: ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que había sucedido con su esposa. El rey Shahryar le dijo: quisiera que me acompañes a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se esparciera tu espíritu. Pero Shahzaman rechazó la invitación y su hermano se fue solo. En el palacio real había unas ventanas que daban al jardín de su hermano. Estaba mirando por ellas cuando vio que la puerta del palacio se abría y salían 20 jovenzuelas y 20 esclavos. La esposa de su hermano estaba entre ellos. Era hermosísima, muy bella. Avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se sentaron.
Entonces, la esposa del rey gritó: Saúl, amado mío. enseguida, un esclavo se adelantó, la abrazó y se fundieron en uno. Lo mismo hicieron los restantes esclavos con las jovenzuelas y no dejaron de abrazarse y de besarse hasta que el día se desvaneció. Cuando el hermano del rey vio aquello, exclamó: Por Alá, más ligera es mi calamidad que esta otra. Desde aquel momento, comió y bebió. Cuando regresó su hermano de la cacería, se saludaron y el rey Shahriar se dio cuenta que el rey Shahsamán había recuperado el color, de que sus mejillas se habían sonrosado y de que volvía a comer con apetito, después de una gran temporada de desgano. Se asombró de todo esto y le preguntó: Hermano, hace poco te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y Shahsamán refirió: Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad. Pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer acostada con un esclavo negro, durmiendo en los tapices de mi cama. Los maté a los dos, y vine hacia ti muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano escuchó estas palabras, exclamó: Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Shahsamán, ante su insistencia, le contó todo lo que había visto. Shahriar le dijo entonces a su hermano: Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo contemplarán. El rey mandó en ese mismo acto disponerse para la marcha. Los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad y el propio rey emprendió el camino. Después mandó levantar las tiendas y conminó a sus garzones que nadie entrara a su tienda. Se dirigió a hurtadillas al palacio en el que habitaba su hermano y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Al cabo de un rato salieron las jovenzuelas y su señora, acompañadas de los esclavos, e hicieron lo que le había descrito su hermano. Continuaron de esta manera hasta llegada el amanecer. Cuando el rey Shahriar se hubo convencido, perdió la razón y le dijo a su hermano Shahsamán: Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Shahsamán aceptó y ambos emprendieron el camino saliendo por una puerta secreta que había en el palacio. Viajaron constantemente, día y noche, hasta que llegaron a un árbol que estaba aislado en medio de una playa. En sus cercanías había una fuente de agua potable junto al mar salado. Bebieron en ella y se sentaron para descansar. Apenas había transcurrido 1 hora del día cuando el mar empezó a agitarse y desde él se elevó hasta el cielo una columna negra que avanzó hacia aquella pradera. Al darse cuenta se atemorizaron y se subieron hasta lo más alto del árbol y se quedaron a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Vieron entonces que se trataba de un genio, alto de estatura, ancho de cara y poderoso de pecho.
Llevaba un baúl sobre la cabeza. Subió por la playa y llegó al árbol en cuya copa estaban los dos hermanos. Se sentó al pie, abrió el baúl y sacó una caja. La abrió y de ella salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente. Cuando el genio la vio, le dijo: Oh soberana de las sederías, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. A continuación, el genio apoyó la cabeza en las rodillas de la muchacha y se durmió. Ella levantó entonces la cabeza del genio de encima de sus rodillas, la dejó en el suelo, se plantó debajo del árbol y les dijo por señas: Bajen y no tengan miedo de este genio. Por Alá sobre ti, dispénsanos de ese actuar tan peligroso. Por Alá sobre ustedes, bajen enseguida si no quieren que avise al genio que les dará la peor muerte. Estas palabras les atemorizaron y descendieron. La joven se plantó delante de ellos y les dijo: Les ordeno que me hagan suya. En caso de que se nieguen, se lo diré al genio. Su temor era tal que el rey Shahryar le dijo a su hermano el rey Shahzaman: Hermano, sé el primero en hacer lo que esta mujer manda. No lo haré sin que antes me des el ejemplo tú, que eres el mayor. y empezaron a guiñarse los ojos, incitándose mutuamente a estar con ella. Pero ella exclamó: ¿Para qué tanto hacerse señas con los ojos? Si no vienen y me obedecen, llamo inmediatamente al genio. El terror que les inspiraba el genio era tal que hicieron lo que les mandaba. Cuando hubieron terminado, les dijo: ¿Pero qué expertos salieron los dos? ¿Saben lo que es esto? Ellos respondieron negando con la cabeza. Los dueños de estos anillos han sido míos, y todo eso ha sucedido frente a los cuernos insensibles y torpes de este genio, de tal suerte que me van a dar sus anillos. Ellos obedecieron entregándole la joyería de sus dedos. Sepan bien que este genio me robó la noche de mi boda. Me encerró en esa caja, metió la caja en aquella arca, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando una mujer desea algo, no hay quien la venza. Cuando oyeron estas palabras, quedaron totalmente admirados y se dijeron uno al otro: Si este que es un genio, y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. En el acto, se alejaron de ella. Regresaron a la ciudad del rey Shahryar y entraron en su alcázar. El monarca privó de la existencia a su esposa, separándole su cabeza. Del mismo modo hizo con las jovenzuelas y con los esclavos. Desde ese día el rey Shahryar todas las noches tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente terminaba con ella. Así fueron las cosas durante un lapso de 3 años. Las personas estaban desesperadas y huían con sus hijas, hasta tal punto que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Un día, el rey mandó a su visir que le llevase una joven para poseerla según era su costumbre. El visir salió y buscó, pero no encontró a ninguna. Entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Este visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Sherezada y la menor Doniazada. La primera había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir 1000 volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas. Sherezada le dijo a su padre: ¿Qué te ocurre, padre? ¿Por qué estás tan desanimado, preocupado
y afligido. Cuando el visir oyó a su hija, le refirió lo que le había ocurrido con el rey, desde el principio hasta el final. Ella le dijo: Por Alá, padre mío, cásame con ese rey. Si vivo todo irá bien, y si muero serviré de rescate a las hijas de los musulmanes, y seré la causa de su liberación. Por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Sherezada repuso: Es imprescindible que así lo haga. Cuidado, no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia.